despierto, si estás contento de estar aquí en nuestras noches de estudio. Yo estoy contento, ¿estás contento? ¿Sí? Así que te animo, yo sé que estos estudios, ¿verdad?, están siendo de mucha edificación para nosotros. El día de hoy nos tocó compartir lo que es el tercer capítulo de Primera de Timoteo, de la primera carta que el apóstol Pablo le está mandando a Timoteo. Los miércoles anteriores ya hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2 y esperemos que el día de hoy Dios nos dé gracia y agilidad para poder terminar el capítulo 3. Y a lo largo, en el transcurso de esta sección o serie, estudio, Pablo lo que está haciendo, y es bien interesante aquí, espero que puedas captar, Pablo está mandándole ciertas indicaciones a Timoteo, que es un joven pastor. Tal vez tú es la primera vez que vienes y no sabes muy bien lo que estamos hablando, pero estamos estudiando estas cartas. Y en este segmento de la carta, de las instrucciones que les da la semana pasada, les hablaba de cómo tienen que comportarse. Y en esta sección, capítulo 3, es un pasaje que creo que todos hemos escuchado y habla acerca del liderazgo. Y a lo mejor tú dices, yo no quiero ser pastor, yo no aspiro a eso. Y aquí Pablo le habla a Timoteo y le da ciertas indicaciones de cómo deben de ser aquellas personas que aspiran a un liderazgo. Y a lo mejor tú dices, yo no quiero ser pastor, aguántame tantito. Pero todos debemos aspirar a liderar con el corazón de Jesús. Todos debemos aspirar a tener las características que el apóstol Pablo le está hablando aquí a Timoteo, porque son bien interesantes y muchas veces hemos encuadrado este pasaje, y yo sé que es directo hacia los pastores y siempre es como que el pastor debe de ser así, el líder de la iglesia debe de ser así. Y sí, hay una realidad en el contexto en el cual Pablo estaba hablando a Timoteo. Obviamente dentro de ese contexto de iglesia estaban surgiendo muchas personas que tenían una aspiración para el liderazgo, para el pastorado, pero el apóstol Pablo ve ciertas carencias y también ve ciertos peligros que si un líder no tiene o si un pastor no tiene, serán fatales para la iglesia y para el ministerio. Entonces yo te pido que el día de hoy abramos nuestro corazón para lo que Dios nos va a hablar, y sin duda yo creo que Dios nos va a hablar algo muy, muy interesante. ¿Me acompañas a orar? Sí, oramos para que Dios nos hable. Señor, te damos tantas gracias porque nos permites ser aquí. Yo oro para que el día de hoy todo argumento caiga, Señor, delante de ti. Yo oro, Señor, que si hay alguna barrera, si hay algún tipo de desánimo, si hay algún tipo de distracción, tú lo quites para que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, renovando nuestra mente, cambiando nuestra manera y nuestra perspectiva de verte a ti y de ver a la iglesia y a los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Así que entramos al primer verso en el capítulo 3 y el título es, como lo puedes ver, ya ahorita lo van a poner el título, es líderes calificados. Y en el primer verso dice así: palabra fiel. Me voy a tener ahí. Comienza con algo súper grueso, diciendo palabra fiel. Cuando tú y yo leemos esta parte, porque no es la primera vez que aparece, también aparece en Apocalipsis. Si has leído Apocalipsis, también aparece este segmento que dice palabra fiel. Palabra fiel significa que es algo que permanece para siempre, que es algo que no tiene variación, que es algo que no va a ser transformado ni por la cultura, ni por la moda, ni por los cambios, ni por la persecución, ni por el cambio político, ni por las decisiones del gobierno, ni por las decisiones que tomemos nosotros. Está diciendo aquí, palabra fiel, o sea, está diciendo, esto es inamovible. En esto que te voy a escribir y en esto que te estoy diciendo, Timoteo, es inamovible. Esto, aquí no puede haber variación,
Aquí no puede haber, a lo mejor sí lo hacemos, a lo mejor no lo hacemos. Y después de decir esta parte que dice, hey, esto tiene que ser sí o sí, dice, si alguno anhela obispado. Yo sé que es una palabra un poquito como que obispo, nadie quiere ser obispo, pero déjame te lo explico, porque si decimos la palabra obispo, tú te imaginas todo el traje del obispo, ¿sí o no? Y están un poco raros, pero no se refiere a eso. Obispo, la palabra obispo quiere decir supervisor. La palabra obispo quiere decir alguien que está encargado y coordinando absolutamente todo. Aquí se refiere a la iglesia y está diciendo, si alguno anhela obispado, la versión NTV dice, si alguno desea ser parte del liderazgo o si alguno aspira a ser líder. Lo complementa y dice, buena obra desea. En la NTV dice, desea una posición honorable. Y quiero partir de aquí. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, oye, si alguien anhela ser líder, si alguien anhela ser pastor, si alguien anhela ser obispo, supervisor, está anhelando una cosa buena. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis. Papás, también tu hijo va a tener un llamado. Y a veces hemos puesto, ¿verdad? Últimamente yo veo como que no, lo menos que quiera que sea mi hijo es que sirva al Señor. Pero dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que es algo honorable, es algo honroso, es algo bueno. A lo mejor los que son papás, algunos se van a tener que enfrentar a las decisiones y al llamado que Dios ha hecho a sus hijos, pero es algo honorable y es algo que es bien curioso porque a mí mis amigos de la prepa y de cuando estudiamos y todo esto, de repente me preguntan o ven que subo alguna historia y ponen, ¿a poco eres pastor? O sea, ¿a poco? Porque pues a lo mejor antes no daba buen testimonio, ¿verdad? Pero ponen, ay, ¿a poco eres pastor? Y con el paso de los años, al principio como que no me creían. ¿Te ha pasado? ¿Verdad? O nomás a mí, nomás yo soy el único que alguna vez estuvo rebelde en su vida. Pero sube esta historia y dicen, al principio era como que, y después estaban viendo que es algo constante. Y después te piden oración. Oye, quisiera que oraras por mi trabajo. Oye, quisiera que oraras por mi matrimonio. Oye, fíjate que estoy pasando un conflicto. Y ahí me la paso dando consejerías online. Pero es algo honorable. Y cuando te preguntan, pues, ¿qué hacen? O sea, es una pregunta que yo digo, pues, te invito un día entre semana que vengas y pasemos juntos todo un día y veas que se hacen demasiadas cosas y que llegas a tu casa y sigues haciendo demasiadas cosas y que antes de dormir sigues haciendo demasiadas cosas. Es un trabajo, es un llamado y es una vocación como ser doctor. Porque a veces es como que, es menor. Claro que no, delante de Dios es algo súper honorable. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, Timoteo, tú eres un joven pastor, tómatelo en serio, pero también con los que te están rodeando tienen que saber que están siendo llamados a algo honorable. Y sigue con algunas indicaciones, que son 20 indicaciones que les da. Y entramos a lo bueno. Le dice al apóstol Pablo, le dice, buena obra desea, verso 2, pero es necesario. O sea, si alguien está deseando entrar al liderazgo, increíble, hacen falta líderes, hace falta personas con el corazón de Dios, pero es necesario que el obispo, el supervisor, que el líder sea irreprensible. La palabra irreprensible no tiene que ver con perfección. La palabra irreprensible tiene que ver con que no tengas cola que te pisen, con que tu vida sea de testimonio y de testimonio a los demás. Y el apóstol Pablo está hablando aquí a Timoteo, si alguien anhela obispado, quiere ser parte del liderazgo, si alguien quiere crecer en su vida de fe, si alguien quiere tomar posiciones, tienen que saber que tienen que ser irreprensibles. O sea, que no tenga cola que le pisen, que no tenga secretos guardados, que no sea una vida doble, que no sea una vida que guarda secretos, que no sea una vida que esconde cosas, que no sea una vida que aquí adentro, ¿verdad?, aparenta muchas cosas, pero por fuera tiene ahí sus cosas internas, tiene sus movidas. Está diciendo, Timoteo,
estás en una cultura súper perversa y yo creo que es similar o es peor el día de hoy. Y el apóstol Pablo está diciendo, hey, tiene que ser una persona irreprensible, que tenga un testimonio bueno delante de la gente. Y la segunda cosa que dice aquí, dice, marido de una sola mujer. Y esto es bien interesante. Déjame que nos adentremos a esta parte. Marido de una sola mujer. A lo mejor tú dices, bueno, yo soy soltero, ya la libré. No. Porque a lo mejor tú y yo vemos esa perspectiva y decimos, ay, eso es para los pastores. Pero esto es para toda aquella persona que desea servir al Señor también. Tú como líder en tu casa, hombre, aquí le está diciendo, hey, que sea marido de una sola mujer. Le habla porque en el contexto donde está plantada esta iglesia, que es en Éfeso, había un desbarajuste, una poligamia terrible, pero tampoco se queda lejos de lo que estamos viviendo el día de hoy, donde el matrimonio está perdiendo peso, donde el matrimonio cada día se descompone más y la sociedad empuja a que el matrimonio sea algo que no tiene tanto valor y se puede hacer y deshacer como nosotros queramos. Pero es bien interesante esto, me encanta porque el apóstol Pablo dice, hey, que sea marido de una sola mujer y se adentra al núcleo familiar. Presta atención en esto. ¿Sabes por qué está hablando y por qué ella mete a la esposa aquí? Porque la esposa es la que acredita el liderazgo del hombre. Escucha esto, hombre casado, y ahorita le voy a hablar a los no casados. Tu esposa, tú y yo podemos pasar aquí y podemos ser excelentes comunicadores. Tú puedes ver personas que pasan, que sirven, y lo puedes ver y decir, wow, qué entrega, qué talentoso, cómo hace las cosas, qué excelente líder, cómo mueve a la gente, el carisma que tiene, la gracia que tiene, los dones que tiene. Wow, increíble. Y tú dices, ese es un buen líder, yo quiero seguirlo, yo quiero estar cerca de él. Te quiero hacer una pausa. Aquí el apóstol Pablo dice, pregúntale a su esposa cómo es en su casa. Ouch. Ya no decimos amén. El apóstol Pablo dice, pregúntale para medir el liderazgo de alguien. No lo midas cuando está frente a los reflectores, frente a la cámara y arriba en una plataforma. Mídelo con el testimonio que da su esposa. Cuando quieras medir el liderazgo de Rubén, pregúntale a mi esposa cómo soy en la casa. Porque el apóstol Pablo está diciendo, hey, no pueden ser dobles vidas. No puedes ponerte el traje de servidor el domingo. No puedes ponerte el traje de adorador y en tu casa estar maldiciendo, y en tu casa no servirle a tu esposa, y en tu casa no servirle a tus hijos. Y llegas a tu casa, en la iglesia eres el más feliz, en la iglesia eres el más chistoso, pero llegas a tu casa, eres el más amargado, regañas a los niños por lo que sea, eres áspero con tu esposa. Y el apóstol Pablo está diciendo, hey, cuando quieran medir el liderazgo de alguien, pregúntenle a su esposa cómo se comporta. Solteros, tú dices, yo no estoy casado, ¿verdad? Qué bueno que mi esposa no pueda dar testimonio de esto. Que tus padres puedan dar testimonio de cómo sirves. Y luego me encanta porque dice, marido de una sola mujer. A lo mejor tú estás soltero el día de hoy, pero sabes, si anhelas liderazgo a una edad pronta, donde estás soltero, tienes que ver la vida de una manera santa, honrando a tu esposa como si ya la tuvieras, honrando las manos que Dios te dio, honrando los ojos que Dios te dio, para llevar a cabo el liderazgo que Dios nos presta. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, yo supongo que tú estás aquí en miércoles porque anhelas más de Dios. Anhelamos subir un escalón en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de responsabilidad. Y el apóstol Pablo aquí nos da 20 indicaciones que debemos llevar a cabo. Y me encanta porque ya se metió el núcleo familiar. ¿Sabes? Que la familia habla mucho de quiénes somos. Nuestra familia habla mucho de quiénes somos. Yo les compartí a los jóvenes, estamos llevando una sesión acerca de servicio,
Y yo les decía que no pueden ponerse el traje de servidor aquí súper bien y sus camas todas desordenadas. Papá, di amén, por favor. Ponlos a lavar el patio. Ponlos a lavar al perro. Mándalos a la tienda 5 veces. O 6. Dale la lista del súper. Que sirvan con sus manos también en su casa. Ya no voy a decir nada porque mañana me van a apedrear todos los jóvenes. Y sigue diciendo, dice, marido es una mujer sobrio, que tiene que ser discreto. Sabes que en el liderazgo vas a recibir muchas cosas, las personas te van a contar muchas cosas. En el liderazgo tú abres la puerta y la ventana de la confianza, donde personas van a depositar en ti cosas que traen, y tienes que ser discreto, y tienes que ser prudente, y tienes que ser sobrio para manejar estas cosas. Tenemos que ser personas que brinden confianza. Y el apóstol Pablo le está diciendo, hey, el líder también tiene que ser sobrio, tiene que ser una persona prudente. Más adelante lo dice, prudente. Prudente, ¿sabes qué es? Alguien es imprudente. Levanta la mano a todos los imprudentes, la verdad. Levanta la mano a todos los imprudentes. Prudente o prudencia es pensar antes de hablar, pero también es pensar en los demás antes de dar mi opinión. ¿Y quién nos capacita para ser prudentes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sabiduría para hablar lo que tenemos que hablar, pero también para callar cuando tenemos que callar. Y en nuestra vida, y en nuestra aspiración, o en esta vida cristiana que tenemos, también todo aquel que desea ser un líder tiene que ser prudente. Tenemos que practicar la prudencia. Y me encanta porque el apóstol Pablo está dando un chorro de indicaciones, parámetro de cómo es el estándar de todo aquel o toda aquella que desea servir al Señor y tomar una posición de liderazgo. Continuamos. Dice decoroso, hospedador. Y esta parte es muy importante. Hospedador. No es como que, hey, todos vengan a mi casa a las 24 horas, está abierta. No. También tiene que haber una prudencia en ser hospedador. Pero una característica de ser hospedador es que tú abres la intimidad de tu casa, ¿sí o no? Tú abres la intimidad de tu casa. Y hay mucha gente que dice, no, oye, ¿podemos ir a tu casa a comer? No, es que luego mi esposa se pone... Es que luego llega mi hijo y se avienta unos gritos y unas palabrotas. No me vayan a dejar mal con el pastor. ¿Sí me está siguiendo? El abrir la puerta de nuestra casa significa que vamos a entrar a una parte, o al invitado va a entrar a una parte de tu intimidad. Va a conocer cómo te conduces. Oye, y si vamos a tu casa, tengo un cochinero. No, hombre, ahí tienes que entrar, ¿verdad? Con unas botas y un pasamontañas y una pala. Pero el líder, nosotros debemos ser hospedadores. ¿Sabes por qué muchas veces no abrimos nuestra casa? Porque tenemos miedo a que vean lo que hay dentro. Las conductas, la forma de hablar, la forma en que llevamos a nuestra familia, la forma en la cual nos dirigimos con nuestros hijos, en la cual nuestros hijos se dirigen a nosotros. Pero esta parte es bien esencial. Y luego dice decoroso. Y decoroso te lo estoy dando así súper rápido porque son 20 características y nunca vamos a acabar si nos detenemos mucho. Decoroso es alguien que es prudente en su manera de reflejar la parte económica y lo que hay dentro de él. Escucha esto es bien interesante, porque si tú y yo vemos la parte como un apóstol, ¿verdad? Como que ese apóstol, como que hay ciertas características como que no cuadran de repente. Personas ostentosas, y no estoy hablando con que te vaya bien, no estoy hablando con que tengas un buen carro, no estoy hablando con que tengas una buena casa, con que tus hijos estudien en buenas escuelas. Pero el apóstol Pablo da una indicación y dice, tienen que ser decorosos, tienen que ser prudentes
de cómo manifiestan su vida económica, cómo manifiestan lujos que se dan. ¿Sí me estás siguiendo? Ya no te gustó esta parte. Tenemos que ser decorosos, dando testimonio y honrando lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. ¿No te ha pasado que de repente ves personas y llegan, ¿verdad? Y traen como 30 anillos, ya ni le cabe nada, no sabes si es una mano o es un robot. Parece una joyería todo su cuerpo. Y no estoy hablando de que esté mal esa parte, claro que no está mal el progreso, no está mal que Dios te bendiga, no está mal que obtengas cosas. Pero no das testimonio cuando no somos decorosos, porque cuando no somos decorosos, entonces vivimos por la vanidad y por la apariencia y por el deseo de tener más cada día, más y más y más y más, y estar insatisfechos con lo que estamos logrando en el presente. Y el apóstol Pablo dice: hey, que sean decorosos, Timoteo, echa bien el ojo a los que quieren aspirar, hey, echa bien el ojo a los que tienes ahí en el liderazgo, que sean decorosos, que sean hospedadores, que tú puedas entrar a su casa y se respire literalmente la presencia de Dios, que llegues y que las conversaciones sean conversaciones sanas, que no te sientes a la mesa y sea puro chisme, que no te sientes a la mesa y sea estar desbaratando, comiendo comida pero también comiendo personas. Timoteo, que tengan esta característica. Que tengamos tú y yo como creyentes esa característica, que cuando alguien llega a tu casa, abres la puerta de tu casa, ¿sabes? Salen más edificados de cómo entraron. Que cuando llegan a tu casa dicen: es que me encanta ir a comer con esa familia, es que me encanta ir a comer con este líder, porque sales edificado. Comes bien, te ríes, pero sales retado por su manera de hablar, sales retado por su manera de dirigir a su familia, sales retado porque las conversaciones te llevan a buscar más a Cristo, las conversaciones te llevan a anhelar más su presencia, sales edificado, sales lleno del Espíritu, hablan la palabra. Y no estoy diciendo que tenga que ir a una casa y a ver, vamos a abrir la Biblia antes de comer, sino que en medio de las palabras, de las conversaciones, aún de las risas, seamos personas que edifican a la gente. Y que cuando salen de ahí dicen: oye, quiero volver a regresar porque salí súper edificado. Súper edificado. Y esa es una característica que tenemos que tener como líderes o toda persona que anhela servir al Señor. Y luego dice: apto para enseñar, apto para enseñar. Esto es algo muy interesante, porque, escucha, comunicar no es enseñar. Tú puedes comunicar sin estar enseñando algo de beneficio. La persona que anhela o el que quiere servir, el que quiere liderar, el que quiere dar pasos, tiene que ser apto para enseñar. No estamos hablando de que seas el hombre y la mujer Biblia, sino que tengas esta aptitud de enseñar, que estudies la palabra, que seas alguien que está centrado en la palabra. Y estudiar la palabra no tiene que ver solamente con leerla, tiene que ver con profundizar en ella, con ir más allá, con que seas apto, con que entiendas lo que estás enseñando. Enseñar la palabra tiene que ver con nutrir a la iglesia. Tú puedes escuchar mensajes increíbles y después sales y dices: ¿qué dijo? O a lo mejor dices: wow, qué bien expuso el tema. Pero el nutrir a la iglesia tiene que ver con algo espiritual. El nutrir a la iglesia no tiene que ver con un talento, no tiene que ver solamente con una capacidad. El nutrir a la iglesia tiene que ver con alguien que es apto para enseñar, que se mete en la palabra, que es alguien de oración, que es alguien de testimonio, que es alguien que Dios le revela su palabra, se alimenta de Dios y ese alimento lo da a la iglesia. Por eso también en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, cuando habla de los 5 ministerios, en los 5 ministerios habla acerca del maestro, alguien que es apto para enseñar, pero también habla acerca del pastor, alguien que da alimento a la iglesia. Y esto es bien interesante porque el maestro hace que la iglesia
vaya en una sana doctrina. ¿Sí me está siguiendo? Por eso es necesario enseñar la palabra. Por eso como iglesia tenemos estudios los miércoles. Porque es necesario enseñar la palabra para caminar correctamente. Y el pastor se encarga también de alimentar al rebaño con buen alimento. Se encarga de nutrir a la iglesia, se encarga de darle verdes pastos, se encarga de que tú y yo vengamos aquí y escuchemos algo que edifica nuestra vida. Por eso tenemos cosas como intensivo, abriendo una parte del comercial, ¿verdad? Inscríbete a intensivo. ¿Cuántos intensivos hay? Mira, estás nutriéndote. A ver, le voy a hacer una pregunta: intensivos, ¿estás igual que como entraste? No, porque tu vida se está nutriendo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: hey, tiene que haber gente apta para enseñar en el liderazgo. Tiene que haber gente que dé un pasto o de un alimento que va a nutrir a la iglesia. Seguimos. Déjame allá. Y luego dice: no dado al vino. Ni una copita. No dado al vino. No está hablando de que no puedes tomar una copa de vino. Ahí donde tú dices: sí, gracias. Se gozaron por aquí algunos. Está diciendo: no dado al vino. Dado al vino es que eso te controle a ti. Te voy a decir una pregunta: ¿el alcohol es malo? ¿O es malo el que lo consume de una manera no apta? Es como decir: oye, el fuego es malo porque te quema, pero si lo utilizas bien. Y no estamos hablando de que, verdad, yo lo vi y yo vi un día que fuimos a la casa de Rubén y tenía una botella de vino ahí arriba de Ensenada que le regalaron, de los viñedos que le trajeron sus amigos que viajan constantemente. A mí se me hace que después de las reuniones ahí se pone afuera de su casa. ¿Sí me está siguiendo? O sea, nos vamos a extremos, pero el líder tiene que dar un ejemplo de no ser dado al vino. Y también abro un paréntesis: tienes que dar un ejemplo de que a lo mejor tú dices: bueno, dice Pablo, una copita de vino, ¿verdad? Pues me hace bien. Pero si hay alguien a tu alrededor que es débil, no lo hagas. ¿No está primero nuestra satisfacción que el amor al prójimo? Jesús dice: amarás a Dios con todo tu corazón, pero también amarás, ¿verdad?, a tu prójimo como a ti mismo. Y esta parte no da al vino. Yo me imagino que aquí en el contexto que le está hablando Pablo, yo me imagino, pues en Éfeso les gustaba. De hecho, en Efesios capítulo 5, tú ves que Pablo le dice: hey, no se emborrachen con vino que los lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y a lo mejor había una cultura donde les encantaba, ¿verdad? Y vámonos. Pero el apóstol Pablo está diciendo: hey, sean cuidadosos, sean sobrios. Hey, que el líder no sea dominado nunca por el vino ni dado al vino. ¿Te puedes tomar una copita de Navidad? ¿Sí me estás siguiendo? O sea, no nos vayamos a los extremos. Si para ti es cuestión de caer, de pecar, no lo hagas. No te beneficia nada. Cierro el paréntesis, porque podríamos abundar mucho en esto del vino. Dice: no codicioso de ganancias deshonestas. Es bien interesante porque el ministerio, ¿sabías? Que a veces uno llega y es como que: bueno, voy a hacer una tranza por acá, Señor, mira, acabó, es para el beneficio, tengo que sacar para el diezmo. Dios, lo que transié lo diezmé, ya se santificó, ¿no? No es así.
Está diciendo, hey, el que anhela liderazgo tiene que ser intachable con sus finanzas, no puede estar con ganancias deshonestas. Por aquí hago algo, por aquí me aviento otro, por aquí hago una tranza por acá. Al cabo ahí va para el alfolí. ¿Sabías que nuestro compromiso en el liderazgo es con Dios cuando todos nos ven, pero también en lo profundo, en la intimidad, cuando nadie nos ve, cuando tenemos la oportunidad de decidir qué hacer con el dinero? Aviéntate una, trácala por acá, mira, no está el jefe, no se va a dar cuenta, hey, te paso esto, mira, cobra lo demás, y nos aventamos ahí un poquito entre los dos, y al final y al cabo, ¿verdad? A los dos nos beneficia. No, está diciendo el líder, la persona que está madurando, la persona que está dispuesta a tomar un cargo, necesita ser una persona que no vive de ganancias deshonestas. Y luego dice, sino amable, apacible, no avaro, que cuando veas la necesidad, no pienses solamente en tu necesidad. Avaricia, ¿sabes qué es? Es temor a que te falte. Avaricia es que acumules para ti mismo y digas, es que me va a faltar. Avaricia es idolatría a ti mismo. Y está diciendo, el líder tiene que ser generoso. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Esta semana fuiste generoso con alguien? Esta semana te desprendiste de algo, nos desprendimos de algo, siendo generosos con alguien. Está diciendo aquí, hey, que no sea ahora, que cuando vea la necesidad, no se voltee para el otro lado, sino que actúe al ver la necesidad. Generosos, no ávaros. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su sujeción con toda autoridad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es bien interesante, porque también hay dos extremos. Yo conozco líderes, y me ha tocado ver líderes que aman a Dios con todo su corazón, que sirven con todo su corazón, que tienen un testimonio irreprensible, pero que tienen un hijo que está en una etapa rebelde. Y a veces sacamos de contexto esto, ¿verdad? Vemos a un líder, pero que gobierne bien su casa. Quiero aclararte, hay un punto donde los papás enseñamos, corregimos, y hay un punto donde nuestros hijos toman sus decisiones. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, hey, que tenga a sus hijos en sujeción. Ojo, no habla de que, a ver hijo, eres un soldado, órale, póngase de pie ya. Aunque está padre a veces tratar a los hijos así, nada, no es cierto. Yo ya quiero que crezcan para mandarlos a la tienda. ¿Cómo anhelo ese momento? Es llevar tu familia en orden, es ponerle límites a tus hijos, es no dejar que tus hijos hagan lo que quieran mientras están en tu casa. Sí me está siguiendo. El ejemplo de Liz bien claro. Sus hijos haciendo lo que quieren, sus hijos pecando y Liz sabiendo que lo están haciendo, mas sin embargo no hace nada. Tener en sujeción significa que hay reglas, que hay disciplina, que les ministras, que la palabra está en tu casa, que tus hijos saben que eres apto para enseñar no solo en la iglesia, sino apto para enseñar en tu casa y que gobiernas tu casa con autoridad, no autoritarismo, con autoridad. Con autoridad quiere ser ejemplo, que eres ejemplo para tus hijos, que si alguien le pregunta a tus hijos, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es el líder? Tus hijos pueden decir, gobierna bien la casa, administra bien la casa. No toma decisiones tontas, no se deja llevar por el dinero. Es sabio a la hora de invertir, es sabio a la hora de hacer un negocio, es sabio a la hora de asociarse. Eso es llevar bien tu casa. Mi mamá es increíble, ¿verdad? Nos enseña la palabra, pone un ambiente en la casa. Eso es gobernar bien nuestra casa. Que la palabra de Dios siempre sea el filtro en todas nuestras decisiones como familia. Y lo dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto es bien interesante porque lo que te decía al principio, la casa siempre es un reflejo de nuestro liderazgo. Caray, ya se... Ahora siento lo que le hacemos a nuestro pastor siempre.
Me están regresando todas las que les hago. Perdóname, pastor. Oye, qué rápido se pasó el tiempo, no puedo creerlo. Esta parte es muy interesante porque ocupamos líderes genuinos y líderes que sean transparentes. No ocupamos liderazgos que sean asombrosos. No ocupamos liderazgos que hablen así, wow, ¿verdad? Y se me hace que no voy a terminar más, voy a tratar de terminar hasta el pasaje 7. Pero que gobiernen bien su casa. Así van a poder cuidar del rebaño de la iglesia. Y luego dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto es bien interesante. Un neófito es alguien que no está apto, que todavía no está listo, que todavía no está maduro, que es un fruto que todavía no está en su punto. Y a veces en liderazgo cometemos este error de meter a gente porque tiene gracia. Mételo, es súper, no lo has visto cómo pasa y prende la rasta, mételo. Pero es un neófito. Oye, hay que darle chance, ¿no has visto, verdad? La gracia que tiene para hablar. Pero el apóstol Pablo está diciendo, hey, cuidado con esos. Hey, tráete a aquel, tráelo para el congreso porque jala un chorro de raza, tráetelo. Y el apóstol Pablo dice, hey, espérense, vean que sea alguien que tiene testimonio, que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que sea de testimonio, que su liderazgo no solamente impacte a las redes sociales, sino impacte a los que lo rodean y lo tienen cerca, porque los que lo tienen cerca lo conocen. Y dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No significa como que, el diablo, sino que siempre que alguien decide dar pasos a responsabilidad, a comprometerse, a meterse en serio con Dios, como lo habla aquí, alguien que decide vivir con estas características, va a ser un punto para el diablo. El diablo va a querer tumbarte, el diablo va a querer echar a perder todo, el diablo va a quererte poner zancadillas para que caigas. Y lo que está diciendo aquí, porque luego este neófito no va a tener tanta firmeza y va a caer. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo al diablo. Voy a cerrar porque ya no voy a alcanzar a darlo. Pero me encanta esta parte que dice que tenga testimonio con los de fuera. Si hacemos un censo de cómo somos con nuestros vecinos, ¿qué dirían los vecinos de nosotros? Si los escucharas en la noche, ¿cómo se agarran? Hombres, tú sales y ni buenos días te dicen. No barren su banqueta nunca. Hello, te estoy hablando de cosas prácticas que está hablando aquí el apóstol Pablo. Porque, ¿sabes? Yo veo que el día de hoy es tan fácil levantarse y plantar una iglesia como un Oxxo. Tengo la habilidad, sé predicar. ¿Sabías que la predicación es una cereza solamente de todo el pastel? Entonces, le habla a un líder joven, pero también le habla a personas maduras o personas avanzadas en años que quieren tomar un liderazgo y dice, hey, no se trata de la capacidad. Es más, si tú quieres ser líder, no busques ser líder, busca tener estas cualidades. Si tú quieres crecer y tú dices, es que el pastor no me toma en cuenta, no te fijes en quién te toma en cuenta. Busca estas cualidades en tu vida. Que tengas testimonio, que seas irreprensible, que seas apto, que des testimonio en tu casa, que tus hijos puedan hablar bien de ti, que tu esposa pueda pararse enfrente y decir, él es apto para liderar un grupo, él es apto, él es apacible, él es amoroso, él anda con decoro, es sabio en sus finanzas. Oye, mi hijo está listo para tomar ese grupo de amistad. ¿Sabes por qué? Porque en la casa es irreprensible, no tiene cola que le pisen, da testimonio en su universidad, en su preparatoria, tiene sus altibajos, pero da testimonio, nos sirve a nosotros, habla bien.
Y sabes, Dios me confrontaba muchísimo con esta parte, donde hoy en día es tan fácil levantarse con un liderazgo porque hay tanto carisma, porque las redes sociales filtran el carisma, y tú y yo seguimos a los que tienen más carisma. Y yo, has visto ese video, y no vamos, no está mal, qué bueno que Dios los usa. Pero vivimos en una parte donde ahora vemos liderazgo con carisma, con gracia, y no liderazgo con testimonio y frutos. Y creo que todos tenemos que hacer un examen de nuestra vida, de cómo estamos dando frutos en servir al Señor y en servir a las personas. Te prometo que cuando yo estaba estudiando esto en la semana, yo dije, Señor, ayúdame. Ayúdame de verdad, ayúdame. Porque para ser aprobado por Dios no es suficiente el carisma. Para ser aprobado por Dios no es suficiente el talento. Él no nos dio. Él sabe lo que podemos hacer. Pero para dar fruto y ser personas de testimonio, necesitamos buscar estas características y luchar, y que el Espíritu Santo nos dé la capacidad para día a día vivir en ellas. Qué padre cuando alguien tiene el carisma, el talento, pero tiene también estas cualidades. ¡Wow! Qué padre cuando alguien da testimonio, cuando alguien no es rebelde. Y más adelante hay demasiadas cosas, ni siquiera alcancé a terminar ni la mitad, pero habla y dice, hey, que sea apacible, que no se prenda como cerillo. Porque también en liderazgo hay muchas cosas que hacen que detone tu vida. Y cada día tengo que decirle, Señor, dame paciencia, dame amor, no me dejes actuar en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Y ese es el liderazgo saludable. Sé que a veces es muy fácil, y quiero ya ir cerrando con esto, es muy fácil asistir, servir en este cuadro. Pero ¿sabías que nuestro liderazgo, nuestra fe, nuestra vida se prueba en el diario a diario con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los que trabajan a un lado de nosotros? Ahí se mide nuestro liderazgo, ahí se mide nuestro decoro, nuestra pasividad, nuestro testimonio. Cómo honramos a nuestra esposa, cómo honramos a nuestros hijos, cómo hablamos de ellos, cómo hablamos de nuestros amigos, de los que nos rodean. Y sin duda yo creo que nos tenemos que levantar como una iglesia que anhela estas cosas. Dice la Biblia que es honorable anhelarlo, que anheles crecer en tu vida. Y aunque le habla a pastores y a líderes, también le está hablando a padres de familia, a madres de familia y a discípulos. No nos escapamos. Ponte de pie, vamos a cerrar.